Continuamos en Observatorio de TV UNAM, estamos hablando de derechos humanos con el doctor Luis de la Barrera, quien encabeza el programa universitario sobre derechos humanos, y nos acompaña también Mario Patrón, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Estábamos, Luis, haciendo una reflexión de cómo ha evolucionado la idea de los derechos humanos y cómo el Estado no solo no debe, digamos, por acción vulnerar los derechos humanos, sino que también tiene la obligación de garantizar que otros no cometan esas violaciones. Sí, esto no quiere, a ver, vamos a ver, esto es muy importante. Es un deber del Estado brindar seguridad pública a los habitantes de una comunidad, de una ciudad, de una entidad, de un país. Esto no quiere decir que el Estado esté violando derechos humanos cuando hay algún delito, porque no ha habido nunca, jamás en la historia, una sociedad sin delito. Y salvo que creamos en que algún día se va a instaurar el reino de Dios sobre la tierra, seguramente el delito siempre va a acompañar a las sociedades humanas. Pero cuando esto sobrepasa cierto límite, cuando el Estado no es capaz de brindar un nivel aceptable, razonable de seguridad pública, y cuando no es capaz de castigar un porcentaje considerable de esos delitos, evidentemente por omisión se está violando el derecho humano a la seguridad y el derecho humano a una procuración de justicia que merezca tal nombre. En Mientras México, que en un país como España o como Japón se lleva a juicio a 9 de cada 10 presuntos responsables de un homicidio, en México no se lleva a juicio ni siquiera a 2 de cada 10 presuntos responsables de un homicidio. Y más cuando a partir de 2008 la principal causa de muerte entre las personas en edad reproductiva, entre los 15 y los 49 años, es el homicidio. Yo no sé si en algún momento de la historia de México esto había ocurrido, quizá cuando la Revolución Mexicana, que bueno, era un contexto de guerra civil, pero que ya la principal causa de muerte de un grupo poblacional tan importante, pues nos habla que estos avances que hemos estado comentando en materia de la norma y de la construcción de las instituciones de los derechos humanos están siendo rebasados por una realidad donde más bien parece que estamos involucionando. Sí, parece que estamos involucionando y acudiendo a prácticas que limitan derechos y amplían facultades. En este contexto, ya tú decías, Ciro, parece que estamos en una guerra civil, manejamos cifras de mortalidad por hechos violentos parecidas a un contexto de guerra interna o de conflicto interno. También surgen nuevas prácticas y nuevas figuras que diluyen los delitos. Ya don Luis nos decía la experiencia comparada sobre detenidos y condenados. Hoy en día, por ejemplo, en nuestro país ha surgido toda la práctica de exhibición de personas detenidas ante los medios de comunicación. Si a esas Antes personas, de averiguar si es culpable o no, lo ponemos en la tele. En un juicio paralelo de orden mediático, y si a esas personas les diéramos el seguimiento en términos de justicia, nos daríamos cuenta que hay un porcentaje importante que las instituciones que están encargadas para procesar jurídicamente a las personas, las liberan en tanto que ya fueron sometidas a un juicio paralelo y del orden mediático. ¿En base a qué criterios se mide la seguridad? ¿En base a las detenciones o en base a las condenas? ¿O en base a la reparación del daño que realmente tienen acceso las víctimas? Entonces, justo se generan prácticas, se generan marketings publicitarios que de nueva cuenta generan nuevas tipologías de violaciones a los derechos. Luis, Mario acaba de poner sobre la mesa un tema que creo no podemos dejar de lado. Incluso ha sido muy relevante en la actuación de distintos movimientos, digamos, sociales. Es el caso de las caravanas que ha encabezado Javier Sicilia, y es el tema de las víctimas de la violencia. Es decir, la gente que ha sido asesinada y no hay investigaciones
o las desapariciones. ¿Qué está pasando en materia de las víctimas de la violencia y cómo, desde la perspectiva de los derechos humanos? Por una parte, creo que las víctimas han sido muy mal atendidas o desatendidas en términos generales, no solamente en cuanto a todos los derechos que consagra la Constitución para las víctimas, sino que si un denunciante va al Ministerio Público, en general, yo diría en el 99.9% de los casos, la experiencia es muy amarga. El trato no es de calidad, el trato no es con vocación de servicio, más bien parecería que el Ministerio Público está incómodo con que se le vaya a dar lata. Por otra parte, eso que mencionaba Ciro de lo que ha pasado con los homicidios es una verdadera catástrofe nacional. Hay una convención internacional de medir los homicidios por 100,000 habitantes. Y México, desde el 1992 que tenemos datos, venía bajando su tasa de homicidios sostenidamente. No había subido de un año para el otro, sino que iba bajando. En 92 se presentan 19 homicidios por cada 100,000 habitantes y va bajando hasta llegar en 2007 a 8. 8 es una tasa altísima si nos comparamos con cualquier país de Europa o con Canadá o Chile o Estados Unidos, pero muy baja si nos comparamos con nosotros mismos 15 años antes. Y de 2008, o desde 2007 que tenemos 8, a 2011, que son las cifras más recientes, se triplica la tasa de homicidios y llegamos a 24 por cada 100,000 habitantes, más todavía que en 1992. Eso es una verdadera desgracia nacional. Y no todos los homicidios, este repunte de los homicidios no se explican solamente por las ejecuciones entre bandas del crimen organizado, porque aún contando todas las ejecuciones no daría para este repunte terrible. En muchos casos son homicidios que se hacen pasar como si hubieran sido cometidos por el crimen organizado y que no hay tal, y sin embargo ni siquiera se investigan. Claro, porque hay una ampliación de la impunidad. El tema de las víctimas está asociado con el de la impunidad. La impunidad lo que genera es una condición de perpetuidad de las violaciones o de los factores de violencia. Cuando hay impunidad, la consecuencia es la desconfianza de las víctimas en las instituciones. Y esa es la realidad actual del país. Cuando tenemos un movimiento de víctimas que lo que reclaman es que hay instituciones vaciadas, no hay instituciones en las que se les atiendan y se les dé confianza y no pongan, denunciar no sea una puesta en riesgo de su integridad. Nos quedan 2 minutos. Hay episodios terribles, como el de este hombre en Tamaulipas que denunciaba que lo estaban extorsionando ante las autoridades sin que le hicieran caso. Y un día decide él solo enfrentar a los delincuentes, como en una película del viejo oeste. Pero mientras que una película del viejo oeste bien hecha es muy emocionante, aquí estamos ante una verdadera tragedia. Así. Nos queda muy poco tiempo, pero yo quisiera, quizá sería abusivo pedirles una agenda de derechos humanos, pero sí quizá unas coordenadas básicas de, a partir de la experiencia que tienen ustedes, de cómo empezar a revertir este panorama tan oscuro que tenemos por delante. Empiezo con la reforma en materia del sistema de justicia penal. Se tiene que acabar el proceso, se tiene que implementar la reforma con el sistema acusatorio bien implementado, bien cimentado. Se pueden paliar otro tipo de problemas como el arraigo, que no es compatible, no debería existir en un sistema penal acusatorio, la tortura, la detención arbitraria, la excesividad en el uso de la prisión preventiva, que hoy es la regla, no la excepción. En un sistema penal acusatorio tendría que ser la excepción. La fabricación de culpables. La fabricación de culpables o la licitud de las pruebas obtenidas o presentadas en el proceso. Otro tema fundamental, Toral, es la implementación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Ya decía don Luis, el tema de las instituciones es clave. Estamos hablando con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de una nueva cultura de ejercicio del poder público, y eso tiene que ver con
todos los poderes de la Unión, desde los municipales hasta los federales, pero los legislativos, judiciales y desde luego la administración pública. Son dos ejes fundamentales, creo, Ciro. Luis. Aparte de lo que ha dicho el primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en lo cual coincido completamente, diría prisiones, migrantes, desempleo, una serie de temas que son verdaderamente graves y que tendrían que ser atendidos en un Estado preocupado por los derechos humanos. Es muy paradójico lo siguiente: el PAN empieza gobernando con un discurso que acusa, con razón, de autoritario al PRI. Y hoy tenemos medidas autoritarias que no le envidian nada y a veces sobrepasan a las del llamado antiguo régimen. Pues, doctor Luis de la Barreda, Mario Patrón, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, les aprecio mucho haber acudido a Observatorio TV UNAM a hacer este diagnóstico que no por crudo y difícil pues podemos eludir. Precisamente hay que analizar, enfrentar la realidad para poder imaginarnos otra senda en materia de derechos humanos, de coexistencia. Les agradecemos mucho a ustedes habernos acompañado. Ya lo ven, el tema de los derechos humanos, un tema fundamental en la agenda de cualquier democracia, de cualquier país. En nuestro caso, creo que podemos subrayar que un Estado que viola los derechos humanos no es un Estado más eficaz en la construcción de seguridad pública. Un Estado fuerte puede serlo sin ser un Estado arbitrario, autoritario. Necesitamos un Estado fuerte, apegado a las normas, a las instituciones, respetuoso de los derechos humanos, porque ese es el único que puede ser un Estado eficaz y que dé buenos resultados. Les agradecemos mucho, ya lo sabe, lo esperamos el próximo martes aquí en Observatorio en TV UNAM. Muy buenas noches, gracias por su compañía.